Una vez más, estimados estudiantes, público que sigue a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en los sitios de internet, en la página de YouTube y en Vimeo, estamos aquí para platicar acerca del tema balance y análisis de la agenda legislativa en la 62 legislatura en México. A mi lado derecho se encuentra el doctor Roberto Rivera, profesor investigador de Multiversidad. A mi lado izquierdo, el invitado especial del día de hoy, el maestro Óscar Mendoza, director de análisis de Pulso Legislativo y por lo tanto analista de la agenda legislativa en México, egresado del CIDE, ¿cierto? Exacto. Bienvenido, bienvenido. Iniciaremos entonces, les damos la palabra al doctor, que nos colabore con un contexto de la 62 legislatura, del trabajo que se ha hecho e iniciamos. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues vamos de lleno al tema que a mí me compete, que es el análisis del Congreso. Me gustaría empezar con un tema que es muy importante para entender el análisis del Congreso de la Unión y para realizar qué es el punto de partida de cualquier análisis del Congreso, que es cuáles son los mitos que existen alrededor del Congreso. No sé si ustedes sepan que la institución de gobierno peor evaluada del gobierno mexicano es el Congreso de la Unión, con un grado de desaprobación por parte de la población mexicana superior al 60-70%. ¿Y qué explica esto? O sea, siempre es esta idea de que nuestros diputados y nuestros senadores no trabajan poco, que todo lo sacan a medias y a veces su trabajo es bastante reducido para el salario que reciben, ¿no? Pues la realidad es que también existe un gran desconocimiento por parte de la población mexicana sobre qué es el Congreso y para qué sirve el Congreso. A mí me impresionó leer estos datos cuando los leí de la encuestadora mexicana BGC Beltrán Juárez y Asociados, que nos dicen que 5 de cada 10 mexicanos no saben cuántos diputados y senadores conforman cada cámara, o sea, los 500 y 128. No saben estos números. 6 de cada 10 mexicanos no saben cuántos años dura un diputado, que dura 3 años en su cargo. Y 4 de cada 10 mexicanos tienen muy poca o nula información política. ¿Eso qué nos quiere decir? Lo que nos dice es que hay un grado de desinformación sobre lo que se hace en el Congreso y para qué sirve el Congreso, o sea, para qué sirven nuestros legisladores. Seguramente lo han visto en campañas. Los legisladores utilizan muchos argumentos a favor en campañas, como yo te voy a construir esta carretera, yo te voy a hacer esto, lo otro. Pues la realidad es que el mexicano promedio no tiene conocimiento que en realidad la carretera no le corresponde al diputado. Lo que le corresponde es aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Lo que significa es que puede ver o cabildear a favor de que exista esa carretera, pero el recurso se va directamente al Estado y del Estado se puede bajar al municipio y ahí es como donde realmente se ejerce el recurso. Pero también creo que este desconocimiento del Congreso de la Unión se da por cómo seguimos y entendemos al Congreso de la Unión. ¿Cómo seguimos actualmente los mexicanos al Congreso de la Unión? Pues vía los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, no sé si ustedes estén de acuerdo, la mayoría de los medios de comunicación en México hacen muy poco análisis, se van por lo polémico, que si X o Y diputado o grupo parlamentario ya ha tomado una tribuna, que si no hay trabajo en comisiones, o que si el pleno está vacío, o que si tal comisión está vacía. Pues la realidad es que están desinformando a la población sobre cómo funciona el Congreso. Y muchas veces es importante aclarar que la mayoría del trabajo no sucede en el pleno, o sea, donde están los 500 diputados o los 128 senadores, ahí solamente se vota, el trabajo real se da en las comisiones. ¿Y por qué se da también grado de desinformación? Pues muchas veces se da por la falta de transparencia que hay en esta organización que es el Congreso de la Unión, y también cómo se informa y también por los temas tan variados y especializados. Nada más recordemos lo que ha sucedido en esta legislatura. Se han aprobado una cantidad muy importante de reformas estructurales y muy especializadas, por ejemplo la energética, la de telecomunicaciones, la educativa, con temas muy específicos que es difícil de comunicar y transmitir a la población de qué tratan. Ahora bien, ¿cuáles son otro de los mitos importantes, Jesús, que vemos a través de los medios de comunicación y tenemos una opinión formada a veces los mexicanos? Es que los legisladores trabajan pocos. La verdad, yo no tengo esa impresión. Yo que me dedico a seguir el Congreso, es que los legisladores trabajan mucho. O sea, nada más para que se den una idea de unos datos. En el periodo que acaba de terminar, en el que fue de febrero al último día de abril, en Cámara de Diputados aprobaron 88 dictámenes de modificación de ley y en Senado 67 dictámenes y 45 instrumentos internacionales, además de 9 nombramientos.
entre lo que destacan los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los comisionados del IFAI y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Y entre los grandes temas que se aprobaron, tanto en diputados como en Senado, que son temas que nos afectan a todos los mexicanos, se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular. Recordemos que este recurso ya lo va a utilizar el PRD para la reforma energética, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya estaba pendiente, la Ley Federal de Competencia Económica, la reglamentación de la iniciativa preferente, esta nueva figura legislativa que la puede usar el Ejecutivo y que tanta controversia causó en el año 2012 cuando el expresidente Felipe Calderón lo utilizó porque no estaba bien reglamentada. Bueno, en realidad no existía reglamento. Las modificaciones al Código de Justicia Militar, al Código de Comercio y un sinfín de temas que son muy importantes. Y este fue el periodo, el que fue de febrero a abril, cuando ya no existía el Pacto por México, donde realmente donde se manejó mucho en la opinión pública y en los medios de comunicación, y muchos analistas decían que ya el Congreso se iba a paralizar de nuevo y que iban a pasar pocas reformas y que los temas estructurales iban a quedar estancados. Pues permítanme decirles que pasaron todos y cada uno de los temas que estaban en la agenda pendiente y todos los temas grandes. Siguen sucediendo ahorita en los periodos extraordinarios que estamos viendo durante el verano. Queda pendiente todavía la reforma energética y otros grandes temas que son de interés para todos los mexicanos. Sin embargo, el Congreso trabaja y trabaja mucho, nada más que son demasiados temas que es difícil dar seguimiento a todo lo que sucede. Y aquí lo dejo para una pregunta para abrir el debate ahorita o cuando ustedes quieran, es ¿qué prefieren ustedes? ¿Un Congreso que legisle rápido y que legisle al vapor? ¿O un Congreso que legisle lento y que delibere para lograr el mayor consenso posible, ¿no? Y eso yo creo que es la gran pregunta que todo el mundo se hace cuando sigue y analiza el Congreso de la Unión, tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de América Latina. Pues todo el mundo quisiera de manera fácil decir que pase lo más rápido posible todas las modificaciones de ley que se necesita, el presupuesto, pero también se requiere el debate. Para eso existe el Congreso y para eso elegimos a nuestros legisladores, para que debatan e incluyan su ideología en cada una de las leyes. Si el PRI, que es el partido en el poder, pasa una ley, por ejemplo, ahora que está el tema ahorita muy de moda en México, que es el tema de telecomunicaciones, ¿por qué solamente meter lo que diga el PRI o lo que diga el PAN? También está la visión del PRD y la ideología, pero también en el legislativo unas veces se gana y otras veces se pierde, es parte de la negociación. Y a la vez perder no es necesariamente malo, también hay que entender que nuestros legisladores tienen que ceder, que eso es muy importante transmitir, tienen que ceder para ganar en otros temas y tienen que también poner frenos de mano. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es el del PAN, en el de la reforma política, que la reforma política, por cierto, cambia de fondo de cómo va a funcionar el sistema político mexicano, pero la reforma política detuvo la mayoría de las negociaciones de este primer semestre del año. O sea, la reforma en telecomunicaciones no podía pasar hasta que estuviera aprobado en la mayoría de los estados la reforma política y la homologación de las leyes locales. Y otros temas, por ejemplo, la reforma política, hubo un periodo extraordinario específicamente en Cámara de Diputados para que se hicieran modificaciones, pero se van cediendo cosas, que eso es bien importante, que todos entendamos que como en todo proceso de negociación unos ganan y otros pierden, y hay ideologías que a veces se imponen sobre las de otras, pero también es el proceso de negociación lo que define quién gana y quién pierde. En esta pregunta que planteas, justo yo imaginaba en la idea de cuánto trabaja, ¿no? Cuánto se trabaja, de plantearte, tú que conoces, si no existe de fondo la pregunta también la calidad del trabajo, es decir, cuáles son los resultados que se terminan ofreciendo en una legislatura que rompamos entonces el mito y digamos que se trabaja bien, ¿no? Rompamos estas imágenes de los legisladores dormidos, ¿no? en sus curules, como se les suele denominar en los medios de comunicación, incluso se utiliza el término, sí, ¿no? sí, sí. Para darle esta fuerza, ¿no? Retórica. Y si trabajan, ¿qué calidad del trabajo están presentando de cara a las necesidades? Y esa es la pregunta que nos debemos de estar haciendo, ¿no? ¿Cuántas reformas están pasando? Si ya aprobaron 150 modificaciones constitucionales, ¿cuál es la calidad y cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad mexicana? Por ejemplo, ¿la reforma educativa va a tener el impacto que nosotros estábamos buscando? Pues yo creo que no.
En la calidad del trabajo, por ejemplo, en la reforma educativa, yo creo que por el tema de negociación política, por todos los actores que estuvieron involucrados, tanto el sindicato como la Secretaría de Educación Pública, como legisladores, las organizaciones de la sociedad civil, fueron tantas presiones del lado político que la calidad del trabajo se demeritó y bastante. Por ejemplo, con la reforma educativa no le vamos a entrar casi de fondo al tema de modificaciones a los programas de estudios, que ahí es donde verdaderamente se logra el cambio. ¿De qué me sirve asegurar una escuela de tiempo completo si la calidad del programa va a ser una porquería o no va a ser a la altura de lo que se necesita? O si vamos a seguir teniendo programas que su última actualización fue en los años 70s, 80s y que no se ha actualizado verdaderamente hacia dónde van las tendencias. ¿De qué me sirve darle una laptop a todos los niños de quinto y sexto de primaria si no tienen las herramientas básicas que las da un programa de estudio para poder explotar lo que es la herramienta que van a tener enfrente y cómo explotar el internet y cómo utilizarlo a su favor? Solamente por navegar no se consigue educación. Claro. Necesitamos un tutor, necesitamos un maestro enfrente dando clases y guiando. Y ese es el problema en cómo se hace muchas veces la legislación, porque sí, se legisla al vapor. O sea, veamos otro buen ejemplo, la reforma política que cambia de fondo, o sea, de fondo cómo funciona nuestro sistema político. Ya tendremos a partir del año 2015 la elección para diputados, alcaldes, todo lo que está abajo del nivel legislativo. ¿Y eso cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar las reglas del juego? Pues lo que sucedió es que en 24 horas aprobó en Cámara de Diputados, en el Senado ya estaba aprobado en esas mismas 24 horas, se baja a los estados con una discusión mínima, y yo creo que eso tiene graves afectaciones para todos, para todos aquellos afectados por las reformas, ¿no? Aquí me surge una pequeña pregunta que comentaste, es ¿por qué razones se torna difícil comunicar las decisiones, o sea, de la Cámara a la población? O sea, o sea, le estoy preguntando a Oscar, ¿no? O sea, sí. No le estoy preguntando a otra persona. Es que es bastante complicado. Como, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la reforma energética. No sé si ustedes saben que en la reforma energética ya se aprobó el tema de la consulta popular. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar a la población mexicana? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que haya contratos de utilidad compartida? Perdón, pero el ciudadano de a pie no tiene por qué saber qué es los contratos de utilidad compartida. Para eso elegimos los ciudadanos la democracia como funciona en México y en la mayoría de los países con una democracia a este grado sólido, mucho más sólida. Eliges un representante para que tome ese tipo de decisiones por ti. Tú no tienes por qué estar enterado. La curiosidad, claro que es correcto y debemos estar enterados que en Pemex se va a permitir la inversión privada y que va a haber contratos de utilidad compartida, pero ¿cómo podemos darle las herramientas a los mexicanos para tomar una decisión de ese tipo, para decir si es correcto o no es correcto que la iniciativa privada participe de la utilidad de Pemex? Pues empieza a haber mucha desinterpretación porque son temas sumamente especializados, son por ejemplo, en reforma de telecomunicaciones, ¿cómo le explicamos a la población qué significa preponderancia por sector o por servicio? No sé si... Claro. Fue uno de los grandes debates, o el tema de geolocalización, fueron grandes debates, pero son sumamente técnicos y especializados. O en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cómo explicamos eso y cómo lo podemos comunicar? Es bastante complicado, pero sí debe existir una mejor estrategia de comunicación social por parte del gobierno y también por parte del Congreso. Y por parte del Congreso no puede ser estos anuncios que recibimos no sé si nos han escuchado, la 62 legislatura trabaja por ustedes, se han aprobado 82 dictámenes, números con los que yo les di, pero al final estos números ¿qué te dicen? Pues nada, o sea, te dicen que vamos a tener una mejor educación para los niños porque vamos a asegurar escuelas de tiempo completo. Pues ¿cómo? O sea, faltan muchos procesos de fondo. Exacto, sí, son temas sumamente técnicos que creo que no se están comunicando bien a la población. Y yo creo que uno de los primeros pasos para estar mejor, para comunicar mejor las cosas es interpretar la información y que exista mayor transparencia dentro del Congreso de la Unión. Hoy en día navegar la Gaceta o la Orden del Día no se imaginan lo complicado que es, o el lenguaje tan técnico que se utiliza. O si yo hago una solicitud de transparencia para conocer el proceso legislativo de X o Y ley, te llega una cantidad de documentos inmanejables, porque te dicen, yo estoy cumpliendo con la ley de transparencia. Pues sí, pero si me estás dando 500 cuartillas de documentos extremadamente técnicos que nada más dicen iniciativa, que modifique el artículo 4, fracción 16, párrafo 3º, pues no te dice absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Entonces los organismos de la Cámara tienen que también saber interpretar y proporcionar esa información de manera mucho más clara.
Entonces yo creo que es una parte de corresponsabilidad por parte del gobierno y del ciudadano. El gobierno a dar información mucho más digerida e informar también mucho mejor lo que se está haciendo, mejorando los mecanismos de transparencia, y del ciudadano también hacer solicitudes de transparencia que poco se hacen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, porque ya o creen que se va a negar la información o les va a llegar una cantidad tan grande de información que va a ser muy difícil procesarlo, y en parte de razón, pero mucho se ha avanzado y tenemos que seguir avanzando, y los ciudadanos tienen que seguir ejerciendo presión para que se transmita de mejor manera esa información, ¿no? Voy a hacerte una pregunta más y quizá debemos camino a lo que venías presentando. Tú participas en los medios de comunicación, conoces, digamos, un tanto cómo se genera la agenda de un medio, ¿no? En esta relación gobierno-ciudadanía y corresponsabilidad para informar sobre los temas legislativos, ¿qué papel consideras que deberían jugar o les hace falta jugar a los medios de comunicación actualmente? Yo creo que el papel que juegan la mayoría de los medios de comunicación para informar lo que sucede en el Congreso es muy mala. ¿Por qué? Porque existe una agenda. ¿Y cuál es la agenda? Pues ¿qué vende? Pues vende que el diputado esté dormido en el curul, vende que ya tomaron la tribuna o que no se pusieron de acuerdo, pero también debería de vender y debería existir una agenda de análisis del Congreso de la Unión. ¿Por qué casi ningún programa en México, ningún medio de comunicación hace un análisis verdadero del Congreso? Nada más es dar golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y no se empieza a hacer realmente preguntas sobre cómo nos va a afectar la reforma de telecomunicaciones, más allá si es por sector o por servicio, realmente cuál va a ser el impacto de esta agenda, y se debería invitar más analistas a los medios de comunicación para entender esto. Pero la realidad es que es bastante especializada la información y el tipo de trabajo que se realiza a nivel legislativo, y yo creo que muchos no le entran por miedo, porque cómo transmitir esta información y qué tanto personal se necesita para digerir esta información, pues es justo lo que nosotros nos dedicamos, y la verdad puedo decir que es un personal bastante amplio, y no siempre son los temas más interesantes, pero definitivamente siempre hay alguien, un sector de la economía mexicana o un sector de la población mexicana que definitivamente le está afectando. Pongamos un ejemplo, pasó en esta legislatura que todos aquellos que cuando nos vamos a hacer los lentes, yo no sabía, me enteré de hecho por el Congreso, que no existe ninguna certificación para el oftalmólogo, el que te toma la medición de los ojos. Entonces cuando vamos a una óptica, en México yo no sabía que si me dan una capacitación, en teoría una capacitación, yo te puedo tomar la graduación y decirte tienes tanto de miopía y tanto de astigmatismo y ya. Pero la realidad es que es un servicio básico, los tres utilizamos lentes. A mí me sorprendió, pues bueno, ahora hay una regulación que todas las personas que trabajen o los tomen la medición de los ojos tienen que estar certificados por un organismo público para asegurar que la capacitación que hayan recibido haya sido la correcta y suficiente para emitir una opinión sobre cuál es la graduación que debes de tener los lentes. Desde algo tan básico y que definitivamente mucha gente verá como no tiene el gran impacto en la sociedad mexicana, pero discúlpenme, sí tiene un gran impacto. Porque ahora, gracias a esta ley que pasó, me voy a asegurar que las personas que me toman la medición cuando quiero cambiar mis micas, me van a decir la medición correcta y que no me están poniendo una medición incorrecta. O tengo la posibilidad de exigir un mejor servicio. Exacto, también que eso es muy importante. Y los medios de comunicación yo creo que juegan un papel bien importante, porque no nos enteramos muchas veces por la labor de los medios y también por la labor del gobierno, que no está informando todo lo que está sucediendo, ¿no? Correcto. Claro. Por ejemplo, ley de aguas o ley de ferrocarriles sufrieron cambios bastante importantes en esta legislatura. No nos hemos enterado, se ha hecho poca promoción porque son, de nuevo, temas sumamente especializados que afectan a sectores específicos de la sociedad y que no se está haciendo el análisis. Tenemos que tener, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho mayor análisis de lo que sucede dentro de ambas cámaras. ¿Por qué? Porque hay más órganos de control de transparencia y también analizando y procesando esa información. Entonces, si el ciudadano se quiere meter, el ciudadano a pie, quiere ver qué está sucediendo en la Cámara Baja en Estados Unidos, se mete y es súper fácil consultarlo. En México, nuestros sistemas de transparencia son tortuosos para consultar y saber específicamente lo que está sucediendo dentro de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, y después para interpretar lo que están tratando dentro del Congreso es bastante complicado. Entonces, yo creo que falta mucho por hacer, tanto de medios para ejercer presión y comunicar mejor, de la ciudadanía también para ejercer presión, que se mejoren estos controles, estos mecanismos de información y de transparencia, y por parte del gobierno brindar mejor información a la ciudadanía.
Entre esta información mencionabas había una serie de reformas, venías encaminando una exposición. Sí, no te preocupes. En toda esta presentación, digamos, ¿qué pendientes hay y qué debates vienen, ¿no? Pendientes quedan mucho, hay que empezar por ahí, pero vamos a dar el balance. Al día de hoy, ¿qué es lo que podemos ver en esta legislatura? En las 62 legislaturas se aprobaron solamente durante 2013 15 reformas constitucionales y 4 reformas, y durante 2014 4 reformas constitucionales. Destacan la hacendaria, la fiscal, educativa, la energética, telecomunicaciones, todas estas reformas que traíamos arrastrando legislaturas pasadas, y las grandes reformas estructurales, como han sido llamadas desde el sexenio de Peña Nieto, es lo que se ha avanzado en esta legislatura, y definitivamente se ha avanzado mucho más que en otras legislaturas. ¿Pero por qué? Porque son temas que veníamos arrastrando desde legislaturas pasadas, porque no ha existido una parálisis legislativa desde el 97 a 2012, como muchos analistas nos han hecho creer. Se aprobaron más de 200 reformas constitucionales entre 1997 y 2012, y la realidad es que hoy estamos viviendo la culminación de un gran proceso de negociación. Recordemos que un ejemplo, por ejemplo, como la reforma energética. En 1998 y 99 el expresidente Zedillo presentó una reforma energética, Fox presentó una reforma energética, Calderón presentó una reforma energética, todas ellas sumamente ambiciosas. La única que pasó realmente fue la de Calderón, y que solo fue reformas a leyes secundarias. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues muchos legisladores ya conocen bien el tema, y también la sociedad mexicana ha venido escuchando por más de 12, 15 años el tema de ¿es necesario o no es necesario hacer una reforma energética? Reforma educativa, bueno, ¿cuántos intentos ha habido en las últimas 4 legislaturas para hacer una reforma de fondo al sistema educativo mexicano? Y el problema es que hay muchos costos políticos de pasar la mayoría de estas reformas, mucho desgaste político. Sin embargo, el PRI logró entender muy bien que la mayoría de los partidos, tanto el PAN como el PRD, ya estaban listos para pasar. O sea, todos estaban de acuerdo en pasar una agenda en común, y es así como nace el Pacto por México. Y el Pacto por México, hay que recordar que no es idea del PRI, esta es una idea del PRD, que sale del presidente del PRD, Jesús Zambrano, en una reunión en el segundo semestre del 2012, diciendo: a ver, ¿todos estamos de acuerdo en la necesidad que se tiene que hacer una reforma educativa? Sí. ¿Una reforma energética? No todos, pero hasta aquí sí podemos estar de acuerdo. ¿Una reforma en telecomunicaciones? Sí. Y así fueron haciendo una lista, y a partir de ahí el PRI agarró una agenda e impulsó una gran agenda en común de los grandes temas, las reformas estructurales, y que la llaman el Pacto por México, y que muchos tenían esperanza que iba a avanzar mucho, pero la realidad es que avanzó mucho hasta donde podían, que es en la foto grande, que es en las reformas estructurales o en la constitucional. Porque en la constitucional te dicen específicamente hasta dónde va a llevar la reforma educativa, pero el cómo se va a hacer se hace en la reforma secundaria. O la reforma energética, pues se va a permitir la participación del sector privado en Pemex, sí, te lo dice la constitucional, pero el cómo te lo dice la secundaria. Y es por eso que era muy claro que el diablo está en los detalles, y ahí era justo donde se iba a romper este gran pacto que llamaron el Pacto por México. Y sin embargo las cosas siguieron. Vean todos los temas que les mencioné que pasaron solamente de febrero a abril de este año, más lo que está sucediendo ahorita. Recordemos que la semana pasada se acaba de aprobar la reforma en telecomunicaciones, en las secundarias. Estamos a unas semanas de que aprueben las reformas secundarias en materia energética, y todavía queda una agenda pendiente importante para el segundo semestre de este año. ¿Y cuáles van a ser y cuáles podemos esperar para este segundo semestre? Tenemos las reformas al campo, que hay una gran agenda tanto del PRI como del PRD para impulsar una agenda de reformas al campo. Falta el presupuesto, bueno, todo el paquete económico de 2015, que incluye ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación. También falta que se apruebe la deuda de estados y municipios, cómo se pueden endeudar los estados, que recordemos que eso está paralizado en el Senado porque todavía sigue existiendo mucho debate, y está en el interés de todos los partidos sacar esto en esta legislatura. Hicieron un gran cambio a nivel constitucional sobre registro público inmobiliario y catastros, entonces falta toda la regulación secundaria, y ya está la constitucional, y este va a ser otro tema que va a estar en la agenda. Falta toda la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Recordemos que
Para este gobierno es fundamental el gasto y el servicio ferroviario, ya se están construyendo. Solo recordemos que para este año se dieron más de 15,000 millones de pesos para construcción de infraestructura ferroviaria. Ahora necesitamos hacer operante la reforma constitucional y la idea de cómo movilizar otra vez tanto carga como pasajeros vía ferrocarriles después de que ha estado abandonado por más casi de un siglo. O sea, desde que el Porfiriato no hemos construido una nueva red ferroviaria en México, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales queda pendiente, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una de las reformas que propuso Peña Nieto desde el día 1 para sustituir a la Secretaría de la Función Pública, que todavía no hay acuerdo, lo vamos a ver en el segundo semestre del año. La autonomía de la PGR, que eso es fundamental, cómo funciona nuestro sistema de justicia. La pensión universal y seguro de desempleo, todavía falta ver cómo se va a hacer operante, aunque ya se están dando recursos vía presupuesto, es uno de los temas importantes. Y por último, un nombramiento queda pendiente, que es el del Coneval, que ha generado debate. Y eso es lo que podemos esperar para el segundo semestre del año. Y recordemos que ya se empiezan a meter las elecciones dentro del Poder Legislativo. Para julio del siguiente año se renueva la Cámara de Diputados, el Senado de la República no, porque ellos están 6 años. Entonces también empiezan a generarse y a meterse estos intereses, y el trabajo legislativo vamos a ver cómo va a decaer dramáticamente en el primer semestre de 2015. ¿Por qué? Porque como hasta ese momento para los legisladores actuales no existe la reelección, sino va a empezar a partir de 2015, pues necesitan preocuparse por su siguiente cargo. Al final recordemos que ser legislador es como una chamba como la que ustedes tienen, como la que yo tengo, y cuando se acaba tu trabajo pues hay que buscar una nueva chamba. Y ellos aprovechan esos últimos 6 meses que tienen en el cargo para buscar también trabajo que sigue, ser gobernadores, ser diputados locales, presidentes municipales. Hay una infinidad de cargos y porque se van a quedar sin chamba 500 personas que van a ver cómo se acomodan en sus estados o a nivel federal. Entonces yo creo que el siguiente semestre del año, el periodo ordinario de septiembre a diciembre, va a ser uno de los más activos con estos temas que les mencioné. Y para 2015 yo espero una agenda mucho más ligera, mucho más light, porque ya van a estar preocupados por un tema electoral. Sin embargo, en el Senado sí va a estar mucho más activo, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, bajo esta tu experiencia que nos estás pintando, de que están muy pegadas las reformas, pues nos acabas de nombrar una serie de reformas, ¿no? Te iba a preguntar en cuánto tiempo calculabas que iba a haber, que se iban a aprobar la mayor parte, y la pregunta como más mundana es, ¿qué es lo que se espera el mexicano promedio, no? O sea, bajo todo este esquema, o sea, ¿cómo le va a ir al mexicano promedio? Yo creo que ahí viene, este es el mayor reto, porque muchos han vendido al gobierno federal, por ejemplo, en la reforma energética. Tienes que estar a favor de la reforma energética porque los precios de los hidrocarburos van a bajar. ¿Y qué significa eso? Que tu luz va a bajar y que tu gasolina no va a bajar, eso es porque le vamos quitando los subsidios. Pero la luz, tu recibo de luz lo vas a bajar. Pero la realidad es que con la reforma energética por ahí del 2018 veremos los primeros beneficios. Recordemos cómo está desde la constitucional, no va a haber ningún contrato de utilidad compartida hasta 2015 y vamos a empezar con cosas mucho más chicas. Recordemos el tema, no sé si siguieron hace varios años, el tema de la ley de asociaciones público-privadas. Uno de los temas más importantes de la administración pasada, que iba a haber un gran cambio en cómo se construía la infraestructura en México. La realidad es que al día de hoy casi no se ha construido vía el esquema de asociaciones público-privadas, porque hacer operante el tema es bastante complicado y hay resistencia dentro del sistema político a nivel federal y a nivel local. Entonces yo creo que toma tiempo el ver estas reformas cristalizadas en beneficios para los mexicanos, en temas mucho más pequeños o que son de igual importancia, lo podemos ver cristalizado casi en automático. Pero en temas de las reformas estructurales, por ejemplo, reforma educativa, el darle laptops a todos los niños de quinto y sexto de primaria no soluciona de fondo el problema que existe sobre el sistema educativo en México. El darles educación de tiempo completo, pues disculpen, o sea, lo que no se nos está diciendo es que la mayoría de las escuelas en México dan educación en la mañana como en la tarde, o sea, tienen 2 turnos. Y para que tener educación de tiempo completo significa que tienes que construir más infraestructura. Y la infraestructura no sucede de la noche a la mañana. O desaparecer un turno. Exacto, ¿y dónde vas a meter a ese turno? Que eso es lo más importante. Y cuándo nos vamos a meter al tema de fondo, que es el tema de los programas que hay convocatorias de replantear, pero cómo se están haciendo, pues vía foros públicos, que hasta dónde le pueden meter en la mano el ciudadano. Eso también es bien importante. Entonces yo creo que en los temas estructurales
estamos todavía a 3, 5 años para ver, de las cosas ya aprobadas, para ver beneficios. O sea, la reforma de telecomunicaciones, ¿cuándo vamos a tener una verdadera competencia en el sector de telecomunicaciones? Pues Slim ya anunció que va a vender parte de los activos para que entre otro competidor. Imagínense que entra AT&T, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar para ser un verdadero competidor y que los precios verdaderamente bajen para el ciudadano? Que los precios de telecomunicaciones, del uso del celular, sean mucho más bajos. Pues yo creo que va a tomar varios años en cristalizarse, en lo que se fortalece la competencia. Voy a estirar un poco el argumento de los mitos. Le voy a pedir permiso al antropólogo. También es antropólogo. Le voy a pedir permiso al antropólogo. Porque bueno, si alguna consecuencia en términos antropológicos tiene hablar de la idea del mito, es de los símbolos y los símbolos asociados a las emociones, ¿no? Me parece que hay una suerte de ansiedad, por un lado por informar en términos de lo que ocurre legislativamente, impulsado por los medios de comunicación, y otra ansiedad que tiene que ver con la necesidad de la ciudadanía de ver reflejadas esas decisiones en su vida cotidiana, ¿no? Y a la mitad justo está una realidad contundente, ¿no? Que es las decisiones que se tomen en términos políticos y en términos legislativos requieren de un cierto tiempo para reflejar sus consecuencias, y otra realidad definitiva es una reforma no necesariamente significa decisiones apropiadas o decisiones deliberadamente inadecuadas, ¿no? En ese contexto, el problema de México es que constantemente las reformas pasan a ser dejadas de lado por el gobierno que sigue, ¿no? O definitivamente asumimos que nuestra realidad es tan trágica que necesitamos otra vez reformarnos y exigir otra reforma. El mejor ejemplo que hay, con cuántas veces ha cambiado la Constitución. Somos de los países en el mundo que más ha cambiado la Constitución, porque nada funciona, entonces pues reformamos la Carta Magna porque eso es la solución. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, ¿qué tan entrelazado están estas problemáticas? Digamos, por un lado, una ciudadanía que quiere ver reflejadas sus necesidades de manera inmediata. Por otro lado, tú lo dijiste de alguna manera, sí se sabe que en algunas ocasiones se legisla al vapor, y una de las dificultades de legislar al vapor es que se dejan detalles, ¿no? Los detalles finos, digamos, al azar, ¿no? o a la manera en que tire cada partido político. Y por el otro lado, que efectivamente pudiéramos suponer hoy en día que parece que nada funciona. Y a esto, digamos, se le puede sumar un poco también la parte de porque acabas de comentar, ¿no? Que todos los partidos políticos se ponen como de acuerdo, o sea, que es, bueno, a ver, ¿qué opinan de esta? Sí, sí, no. Y de repente te cambia la opinión, o sea, sin poner nombres de partidos. Sí. Pero también es como una suerte como de empezar como a crear como un teatro, ¿no? Una suerte como de escenario, que es hasta que los 3, 4, 5 en el número de partidos estemos de acuerdo, le entramos de lleno, ¿no? Y después, alguien ya cuando ve que no le conviene, o vaya, pues no sé si es el término adecuado, cuando ya no cubre tus expectativas, movilizas a la población, sin decir nombres, movilizas a la población y vas sobres, ¿no? A pesar de que tú metiste las manos, estuviste en la injerencia, todo esto, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo, o sea, empiezo por la ciudadanía. Pues creo que a todos los que estamos en esta mesa, ¿a poco no nos gustaría que la economía creciera más y que hubiera más empleo? O sea, nos gustaría ver menos gente en la calle. Pues, el problema es que llevamos creciendo de manera mediocre los últimos 15 años a un índice menor al 3,5%, con la gran desventaja, con la ventaja que también representa que somos vecinos de Estados Unidos, de cómo crece esa economía, se va a crisis y vuelve a crecer de manera impresionante, a niveles que en México no se conocen. Y en México, por más que nos prometen reformas, por más que nos prometen un cambio, pues ya no queríamos el sistema de partido hegemónico, ¿no? Que ya no estuviera el PRI. Desde el 97 el PRI pierde mayoría en Cámara de Diputados y ya no podía pasar las reformas constitucionales y empieza a perder el control. Entonces ahí viene una serie de reformas, ¿no? Lo que nos prometían. Con Fox tenía que venir el gran cambio, con Calderón otro gran cambio. Pues la realidad es que no, nuestra economía sigue creciendo
igual, entre 2 y 3,5%, con una tasa de desempleo similar, unas veces aumenta, otras disminuye, pero siempre estancados. Pues yo creo que sí hay una gran desesperación de la población y de todos los que estamos sentados en esta mesa también, de querer que crezca más la economía, ver cambios más rápidos, por lo que se nos ha prometido. Veamos la campaña que acaba de terminar en 2012, la del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto no nos prometió Andrés Manuel, Josefina y Enrique Peña Nieto? Pues nos prometieron que el país iba a cambiar de fondo. Llega Peña Nieto y la economía sigue estancada. Sí, ya pasaron las reformas, pero ¿eso cómo cambia? Pues la realidad es que los cambios toman tiempo. Y esos cambios pueden ser modificados, como tú muy bien lo decías. O sea, si mañana no estamos de acuerdo, pues no pasa nada, hagamos un cambio al sistema de partidos o a cómo elegimos a nuestros legisladores. Entonces se vuelve complicado porque yo sí creo que existe una gran frustración por parte de todos los mexicanos que queremos ver cambios más rápidos, pero también tenemos que hacernos las preguntas importantes: ¿cómo disminuimos los índices de pobreza? O sea, tenemos más de 20 millones de mexicanos viviendo en pobreza extrema y el programa Oportunidades no es suficiente, o el Seguro Popular no es suficiente para sacarlos de la pobreza extrema. Y de ahí, y perdón que regrese de nuevo, la importancia de tener una reforma educativa que funcione, porque no podemos seguir educando mexicanos como lo hemos hecho los últimos 30 años. A mí me queda claro, siendo joven, a mis apenas 30 años, que sigue sin funcionar el sistema educativo mexicano, porque si no, yo había visto un cambio generacional, ya habría un cambio de fondo, unos políticos más preparados, una población mucho más preparada. Pero la realidad es que sí, más gente sale de la escuela, por ejemplo, a nivel de licenciatura, que hace 30 años, definitivamente sí, pero no tienen trabajo, no tienen cómo insertarse. Tenemos una cultura laboral donde hay poco crecimiento, tanto profesional, y lo explica la misma economía. Si tu economía no está creciendo, pues ¿cómo puedes crecer profesionalmente? Entonces yo creo que nos tenemos que sentar y la clase política se tiene que tomar el tiempo de hacerse la pregunta correcta: ¿cómo resuelvo el problema de fondo? El problema de fondo yo sí creo que está a nivel educativo y a nivel pobreza. Resolviendo esos dos temas, yo creo que podemos crecer mucho más rápido y dejar de vender espejitos. Pero espejitos que también son necesarios. Telecomunicaciones era importantísimo tener esa reforma. En energética también vamos años luz atrasado en comparación a países en América Latina como Brasil en el sector energético. No sirve ya, nuestra infraestructura en materia energética es obsoleta porque hemos exprimido a Pemex vía el presupuesto desde los 80s y no lo hemos parado de hacer. Y creo que hay buenos pasos para iniciar un cambio. Por ejemplo, la energética es de las que yo más confío porque se empiezan a despetrolizar nuestras finanzas públicas. Imagínense un país donde que el gasto del gobierno no dependa en un 40-50% de tus recursos del petróleo. Eso es bien importante. Hoy en día a ese grado estamos. Entonces estamos tomando los pasos correctos para que eso suceda, para que haya más competencia en muchos sectores, pero también falta una reforma bien importante, una reforma al sistema de justicia. ¿Cómo podemos esperar que un país funcione si nuestro sistema de acceso a la justicia está de origen malo o se imparte de manera incorrecta? Si levantar una denuncia sigue siendo algo tortuoso, el seguimiento o el cómo se está impartiendo la justicia por parte del gobierno mexicano, donde además sigue habiendo bastante corrupción, sigue sin funcionar. Pues yo creo que todos este tipo de cambios son los que se tienen que hacer y empiezan desde la base, o sea, cuál es el problema sistémico y a partir de ahí resolverlo. Y que yo creo que hasta cierto grado las reformas estructurales lo están intentando resolver, pues se están perdiendo muchas cosas en las negociaciones políticas, como lo decía, pero eso tampoco es de sorprendernos. Como cualquier negociación en la iniciativa privada, sociedad civil o gobierno, a veces se pierde y a veces se gana por otras cosas. Y mejor ejemplo en esta legislatura no podemos tener que el PAN. El PAN ha tenido tanto poder de esta legislatura y sobre este gobierno, porque ha sabido muy bien con que el PRI puede votar casi todas las reformas secundarias sin el apoyo del PAN ni del PRD, o sea, casi necesito muy pocos legisladores. La realidad es que el juego se llama legitimidad. O sea, un gobierno, el gobierno federal no puede pasar una reforma energética, no pudo haber pasado una reforma energética donde se cambiara de fondo la participación del Estado y donde también se incluye la privada, sin el apoyo de los partidos grandes. Porque si no te deslegitimas tus decisiones y ahí es donde empieza a perder control. O, por ejemplo, en la educativa, pues no nos gustará de fondo y faltan muchas cosas por hacer, pero definitivamente PRI, PAN y PRD, los tres principales partidos, más de 3/4 partes de Cámara de Diputados y Senado de la República, estuvieron a favor de votar esta ley. Entonces eso te legitima,
pero pierdes cosas. Y el PAN ha tenido tanto control de la agenda legislativa justo por eso, porque ha sabido ceder unas cosas para ganar otras. O sea, a ellos les interesaba de fondo la reforma política. Entonces la reforma política era como el dulce puesto hasta el final. Entonces, mientras tanto, yo fui negociando muchas cosas. Pero eso sucede en todos lados. Aquí en China vamos perdiendo cosas. Y eso es lo que a mí me gusta tanto del sistema democrático en el que vivimos. Muchas veces sí legislamos al vapor, pero existe la oportunidad de rectificar. ¿Qué significa rectificar? Pues tal vez no en esta legislatura en la que viene, pues si no fue de fondo esta reforma, ya se dio el primer paso en la educativa. ¿Cuántas veces había intentado modificar y hasta dónde se había podido llegar? Pues es lo más a fondo que hemos llegado y la podemos seguir criticando durante horas y aprovechar este espacio para criticarla durante horas, pero definitivamente sí se dieron pasos hacia el frente. Entonces lo que viene es reformar de fondo, por ejemplo, algo que lo he dicho ya hoy muchas veces, el tema de cómo se imparte la educación en México en nuestros programas educativos. Pues ya te metes en la siguiente legislatura. Eso yo creo que lo bello de cómo funciona nuestro sistema político. Lo que decías de nada funciona, pues yo creo que es mucho la impresión que tenemos los mexicanos de que nada funciona, pero por la frustración de que queremos que crezca todo más, de no ser un país en vías de desarrollo. Tenemos todo, tenemos recursos naturales, tenemos una economía estable. Mejor ejemplo no podemos tener, veamos la crisis de 2008 y cómo le pegó en México en comparación a otros países de la región. Pues nos fue muy bien, ¿no? En comparación. Pero ya existe una desesperación por parte de la población y de los mexicanos, incluidos de nosotros, porque queremos que las cosas avancen más rápido, porque no tengamos una vida política ni una economía mediocre. ¿Y cómo cambiar eso? Pues yo sí creo que definitivamente inicia con pasos de la sociedad civil y de la clase política. La sociedad civil en México es activa, pero activa solo en ciertos temas. ¿Por qué no están presionando en absolutamente todo? Por ejemplo, como en Estados Unidos. En Estados Unidos o en muchos lugares de la Unión Europea, la sociedad civil se involucra mucho más en la toma de decisiones del gobierno, y el gobierno, simplemente por la presión de la sociedad civil, los incluye en las mesas de negociación. En México pareciera que le hacen a veces el favor a las organizaciones de la sociedad civil de incluirlos en la negociación o de escucharlos. Pues ¿qué nos indica eso? Porque necesitamos una sociedad civil mucho más participativa y activa en la toma de decisiones. Y yo creo que el gobierno mexicano además está dispuesto a dejar entrar a esta sociedad civil, pero tiene que organizarse mucho mejor y ejercer presión. Por eso yo también, lo que les decía desde el inicio, la reforma política cambia de fondo el cómo va a funcionar la política. ¿Por qué? El tú permitir reelección de nivel, a todos los niveles, a excepción del ejecutivo, cambia bastante, porque no va a ser como en Estados Unidos, donde va a haber grupos de poder apoyando con estos super PACs, con muchísimo dinero a los candidatos, porque no lo permite la legislación mexicana, porque además las candidaturas y el proceso de reelección sigue dependiendo de los partidos, el control lo sigue teniendo los partidos. Pero ¿cómo va a cambiar el que yo vea un diputado 12 años en su cargo? Pues se va a tener que empezar a especializar. Vamos a ver un trabajo legislativo con todo lo bueno y lo malo, mucho más especializado, porque es lo que va a buscar la ciudadanía, y el ciudadano va a poder castigar. O sea, si el legislador no hizo lo que me prometió en la campaña, pues en 3 años lo puedo castigar, o al diputado y al presidente municipal, o a mi diputado local y a mi senador en 6 años también le puedo quitar el puesto. Por primera vez el ciudadano empieza a tener un poco de control, porque recordemos que el político busca al ciudadano en tiempo electoral, pero mientras no sea tiempo electoral, pues ahí tengo mi casa de gestión, ven y darme la queja. Pero no hay mucho contacto con la ciudadanía o con las organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que va a haber un gran primer paso para permitir que la sociedad civil participe de manera mucho más activa con la clase política mexicana. Y como se está organizando, y seguramente se va a seguir fortaleciendo grandes movimientos, vamos a ver cómo los ciudadanos se involucran en la política. Y creo que ahí la parte de esta desesperación que tenemos, creo que se va a reducir. ¿Y por qué se va a reducir? Porque mientras el ciudadano se involucra en la toma de decisiones, va a entender el por qué las cosas avanzan lento, por qué no sucede tan rápido, y también la sociedad civil va a empezar a tener que ceder en los temas de negociación para poder obtener lo que realmente quieren, la reforma que ellos están pugnando, ¿no? Se inició hablando de mitos acerca de la legislatura, estamos hablando un tanto de ciudadanía. En ese sentido también está el mito,
tú me parece que lo has comentado de cierta manera, que va acompañado de cierta ingenuidad, que tiene que ver con que los políticos exclusivamente trabajan en términos de la conveniencia, ¿no? A razón del término conveniencia, pero sin lugar a dudas eso significa desconocer lo que significa la política, es decir, señalar eso, ¿no? Y asumirlo como una fuente de negatividad, ¿no? El caldo de cultivo del infierno, pues. Sí. Es negar, digamos, el sustrato político, la existencia de la razón política de los partidos, ¿no? Y creo que quizá también, aprovechando que iniciaste con el tema de los mitos, considero que vale la pena dejarlo sentado, es decir, un partido que no busca jalar, tirar fuerza de cara a un escenario de conveniencia, es quizá no un partido político, ¿no? Termina siendo un ente sin capacidad de movilizarse, sin capacidad de ejercer presión, sin capacidad de participar de la política. Estoy de acuerdo. Y pues es que tenemos muchos ejemplos en la política mexicana y me da mucha lástima decir esto, pero ¿cuántos partidos políticos no vimos que se formaron solamente en 1990 a 2006, que fueron partidos familiares? Sí. Donde en vez de cuando desapareció el partido y se auditaron las cuentas del desaparecido IFE, nos dimos cuenta que se gastó todo el dinero en coches y en un edificio y no se hizo absolutamente nada. Pues, creo que hay una justificación para que la ciudadanía tenga la opinión de que a veces el político y los partidos políticos trabajan por conveniencia, pero a veces se nos olvida que también los partidos políticos representan ideologías. Y estas ideologías son las conveniencias, o sea, la izquierda tiene una ideología bastante clara de qué es lo que quiere lograr. Y para lograrlo tiene que ceder cosas. Y por ejemplo, un fenómeno que creo que vale la pena analizar, por ejemplo, el cómo cambió el PRD con la salida de Andrés Manuel López Obrador. Hay un PRD antes y un PRD después. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es que el PRD no había estado en la mesa de negociación los últimos 6 años. Siempre había estado en contra de casi todo lo que venía del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque hubo un problema de legitimidad en cómo llegó el expresidente Calderón al gobierno, y con un margen de menos del 1% a la presidencia, pues claro que se cuestiona la legitimidad. Pero en el momento de la salida de Andrés Manuel del partido es bien interesante. El PRD se sube a todas las mesas, está en el Pacto por México y dice que pues, su punto de quiebre es la reforma energética, porque no hay manera alguna en que ellos estén en favor de la participación de la iniciativa privada en el sector. Pero la ideología les ha permitido pugnar por muchas cosas, han podido ganar muchas cosas y han trabajado por esos intereses, pero también por lástima, también es una lástima decirlo, hay muchos políticos que han trabajado en favor de sus intereses. Hemos visto salir legisladores encajuelados, utilizar su fuero de manera discriminada, y claro que todo esto nos genera una idea negativa sobre el actuar, el quehacer legislativo, pero es bien importante entender que esos son los menos políticos. La mayoría sí está trabajando en pro de una ideología, por su partido, y la mayoría también está trabajando en pro de su estado. Están haciendo todo lo posible. La verdad es que es bastante complicado, y de nuevo los sistemas de transparencia son importantes. Si hubiera mayor transparencia, se reduciría la corrupción. Si hubiera mayor transparencia, podríamos estar mejor informados de lo que está sucediendo en el Congreso. Y menor corrupción y más información significa poderle exigir de manera más fácil a nuestros políticos rendir cuentas. ¿Qué estás haciendo por mí? ¿Qué estás haciendo por el Estado? ¿Qué estás haciendo por el municipio? ¿Qué estás haciendo por la comunidad? Y la gran pregunta, ¿qué estás haciendo por México? O sea, ¿tus intereses dónde están? ¿Tus intereses están para cerrar un contrato, para llevarte una carretera, para llevarte tú la construcción de un hospital? ¿O realmente ese hospital se necesita, realmente esa carretera se necesita? Y la transparencia yo creo que es una de las claves para poder quitar esta concepción que tenemos, que la mayoría de nuestros políticos trabajan por conveniencia. En este punto me gustaría rescatar uno de los mitos que siempre está volando en el aire, ¿no? Bueno, todos nosotros somos relativamente de la misma edad, entonces crecimos con la idea del mito de que esta es la mejor democracia. O sea, lo estoy poniendo... Sí. El mito de la mejor democracia, donde ahorita hay una apertura a movimientos sociales, donde ya hay como más participación ciudadana y demás,
¿Es en realidad eso? O sea, o estamos comiendo, nos estamos tragando la píldora histórica de qué es lo conveniente, qué ha sido lo correcto. O sea, sí, en verdad, reformulo, en verdad sí estamos hablando de un proceso democrático en la actualidad con la apertura de movimientos sociales, ¿o no? Yo creo que falta mucho por hacer, pero definitivamente estamos en vías de consolidar una democracia. Desde el 97 se dice que la democracia mexicana se está consolidando porque empezó todo este proceso de alternancia. Y definitivamente sí creo que ha habido cambios muy importantes en cómo funciona la política y hay mucha mayor apertura en el sistema político mexicano. Hay mucho que avanzar todavía, pero creo que estamos mucho mejor que muchos países en nuestra región. Creo que, y no solo comparándonos, o sea, sí veo una sociedad civil, en especial del año 2000 a la fecha, mucho más activa e involucrada con el gobierno federal, que está abriéndose caminos y que ha logrado posicionarse en espacios importantes, pero falta mucho camino por recorrer. Para el gobierno, para invitarlos y apoyar estos organismos de la sociedad civil para que entren a los procesos de negociación. Y por el lado de la sociedad civil también para estar organizado y poder tener el músculo suficiente para poder entrar, porque no es lo mismo representar a uno que representar a millones. Sí, y yo creo que es completamente válido. Y, y creo que hay otro error en la política mexicana y justo lo estaba platicando el fin de semana. La sociedad civil a veces confunde el ser activo políticamente en un tema, en creer, porque lo permite el sistema político mexicano, que puedes crear un partido. Y creando un partido vas a lograr el cambio. Pues a veces el cambio se logra desde la sociedad civil y a veces se logra desde los partidos. Sí, por eso te preguntaba, bien el punto, ¿no? Si la mentalidad, la nueva ideología de los movimientos sociales o de la población común, no estamos cayendo en ese mito de que a fuerzas tenemos que volvernos un partido también para participar en la democracia, para participar en las reformas, para intervenir en esto. Y yo creo que en parte sí, o sea, y lo hemos visto, el interés de muchos grupos de la sociedad civil lo han declarado, y no voy a poner nombres, pero lo han declarado abiertamente, que el siguiente paso, después de que participaron en un proceso de negociación fuerte, el siguiente paso es participar en la política y ser un partido político registrado. ¿Pero por qué? O sea, a mí no me, o sea, en mi cabeza no me hace lógica. Yo analizando y que conozco bien cómo funciona el Congreso, pues yo creo que tienen más poder presionando a los legisladores. Yo creo que tienen más poder exigiendo transparencia. Yo creo que tienen más poder buscando todas y cada una de las maneras para participar en las negociaciones a nivel federal, estatal y municipal. Tienen mucho más poder. ¿Por qué? Porque tienen toda la legitimidad de un grupo que los apoya por una causa. En el momento que eres un partido político te importan cosas tan sencillas como el dinero. Tú llegas a la Cámara de Diputados, no sé si ustedes sabían, pero ahora que ya están las candidaturas independientes, que también muchos han hablado que los grupos de la organización civil organizada van a apoyar a muchas candidaturas independientes. ¿De qué me sirve tener un candidato independiente si no va a tener un grupo parlamentario? ¿Qué significa un grupo parlamentario? El Congreso tiene partidos y legisladores individuales, pero en conjunto forman grupos parlamentarios, el del PAN, el del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, etc. Pero si no son mínimo 5 legisladores del mismo grupo parlamentario, nada más reciben su dieta. Ese sueldo oneroso de 120,000 o 140,000 pesos, y no reciben un solo peso para su labor legislativa. ¿Qué significa eso? En las comisiones no tienen equipo, no pueden tener un equipo de gestión en sus estados. O sea, no tienen ningún músculo para participar en negociación alguna. La manera en que se reparten las comisiones en el Congreso Federal es una negociación en la Junta de Coordinación Política, en la mesa directiva y todos los partidos. Un candidato independiente va a tener todas y cada una de las que van a participar en las comisiones de asuntos sin importancia, o sea, de aquellas que sesionan una vez al año si es que nos van bien, que tienen poca o nula relevancia sobre el quehacer y hacia dónde va la política y las decisiones económicas y sociales del país. Van a participar activamente en pleno. Pero ¿de qué me sirve que participen activamente en pleno si es un buen discurso? Para que sus seguidores de la sociedad civil o del mismo partido los apoyan y digan qué bien está trabajando mi legislador. O a la reelección, ¿no? Pero pues ¿de qué te sirve eso? Sí, claro. O sea, no te sirve de nada, no estás teniendo poder. Poder es el que te da a tener 5 o 10 millones de mexicanos atrás de ti peleando, pugnando por un mejor sistema de acceso a la justicia. Poder no es una sola persona subido en la tribuna diciéndole a los diputados y senadores qué es lo que tienen que hacer. No participando en las comisiones, presentando iniciativas que por el proceso legislativo van a ser desechadas casi en automático porque van a pasar
los días y en la comisión no la trataron, entonces se va a ir a la trituradora, ya no existe la congeladora. Entonces, si pasan cierto número de días que tú presentaste una iniciativa y no ha sido tratada en la comisión, se desecha, ya no existe. Entonces, ¿de qué nos sirve esta sociedad civil tan activa pensando que el mayor cambio lo puede hacer desde la política, cuando la realidad el mayor cambio lo pueden hacer desde su trinchera, fortaleciendo el movimiento que son y realmente presionando y pugnando por las causas e ideologías que les interesan, estando con los legisladores exigiendo lo que ellos quieren y logrando estar en los espacios de negociación? Ese es mi punto de vista y muchos no estarán de acuerdo, pero yo sí creo que la solución en este país no es crear partidos y partidos y partidos, que es algo que nos hemos metido mucho en la cabeza, de ojalá pueda conseguir 4 o 5 millones de firmas para poder tener mi partido. Pues ¿de qué me sirve? Sí, es lo que te comentaba, ¿no? De que es parte de... Sí, era la pregunta, sí, ¿no? Sí, es parte de los mitos, porque finalmente nos estás diciendo que se refleja un interés personal que se traduce por la cartera, ¿no? Exacto. Y esos 120,000 pesos, perdón, no sirve de nada para hacer política. ¿Por qué? Porque no puedes tener todo el cuerpo técnico apoyándote a hacer tu labor legislativa. O sea, sí se necesita el apoyo y el recurso económico. ¿Por qué? Porque por más dinero que se dé el legislador o el diputado o el senador para hacer el trabajo legislativo, ¿cómo se va a asesorar para entender de fondo la reforma de telecomunicaciones o la energética? Pues también lo tienen que entender y tienen que hacer un gasto como todos. O sea, como por ejemplo en la iniciativa privada, si quieres hacer una reforma de fondo en tu empresa, pues hay que asesorarte para ver hacia dónde quieres moverte. O en la sociedad civil, hacia dónde quiero mover o cómo quiero presentar mi iniciativa. Que también ya existe el concepto de iniciativa ciudadana, que eso va a ser interesante. Pero la iniciativa ciudadana pues no se escribe de tu ronco pecho. Necesitas conocer la técnica legislativa para que funcione, necesitas conocer las consecuencias de lo que estás planteando. No es decir, pues tacho estos 2 artículos y le incluyo estas 2 líneas y ya tengo la ley que necesito. O decir, pues la ley que tengo no me sirve de nada, la tiro a la basura, entonces yo traigo esta propuesta. Entonces toda esa parte pues, requiere recursos, y recursos son tiempo y son dinero, que personas individuales no lo pueden hacer. Yo creo que es bien importante que la sociedad civil se siga fortaleciendo como ha seguido y busque muchos más espacios, pero sin seguir pensando que el cambio se hace desde dentro de la política. Yo sí creo que la democracia mexicana nos ha demostrado algo. Muchos de los grandes cambios se están haciendo desde fuera, incluyendo a esta sociedad civil, no forzándose para ser legisladores, para estar dentro de los partidos, porque hoy en día yo creo que tiene mucha mayor legitimidad en un movimiento desde la organización civil muy fuerte. Por ejemplo, recordemos toda la presión que ejerció el movimiento Yo Soy 132, y después se ha desvirtuado en muchos otros movimientos, pero inicialmente la cantidad de jóvenes mexicanos que apoyaban ese movimiento, los cambios que generaron fueron bien importantes, y si hubieran seguido organizando de la misma manera estructurada, sin ampliar tanto su pliego petitorio de causa, pueden enfocarse y lograr unos cambios bien importantes, y mejor ejemplo que ellos no hay. Se metieron hasta la cocina en muchos lugares que a ellos les interesaban, pero fueron reduciendo su poder, porque se quisieron meter en muchos lugares. Y es bien importante, yo sí creo, para poder influir hay que focalizarse. En esta parte que mencionabas, quizá el mito tiene que ver con el origen, digamos, histórico, ¿no? de los partidos políticos, y esta idea un tanto moderna de que uno terminará participando activamente en política en la medida en que pertenezca, ¿no? O que llegues a la silla. O sea, que llegues a la silla. Sí. ¿No? Pero justo tú estás abonando a una idea, me parece que incluso muy de nuestra época, muy contemporánea, que tiene que ver con esta idea de la democracia de red y los esfuerzos focalizados, ¿no? Es decir, conjuntos, grupos moleculares con objetivos bien definidos, empujando de manera organizada y coordinada, sin la pretensión, que también me parece que es un mito que está en la sociedad mexicana, de convertirse en la salvadora total de la sociedad, ¿no? Estoy de acuerdo, y justo lo pusiste mucho más claro que yo, de hecho. Pero por eso la reelección te cambia las reglas del juego. Por ejemplo, el presidente municipal, que es una también de las figuras más desprestigiadas de nuestro sistema político mexicano. ¿Por qué? Pues porque tienen 3 años, a ver qué hacen en 3 años, con unos presidentes municipales con un presupuesto bastante grande, otros chicos. Pero imagínense poderlo tener 6 años. ¿Cómo le puede exigir la ciudadanía ahí si las comunidades, desde lo más pequeño, porque ahí me estoy yendo al núcleo más pequeño, el que haga su trabajo, el que ejerza bien su presupuesto, que haya transparencia, si le dan X miles de millones de pesos y el gasto lo puedes ver, no hay carreteras, no hay construcción, algo está sucediendo, van a haber
cómo puedo, la sociedad civil organizada van a ver el gran cambio que va a haber con las nuevas reglas del juego. Porque uno se puede castigar que ya no esté en el puesto, o premiar también que siga en el puesto, y pugnar por una agenda mucho más específica de cambios sociales, de cambios económicos, de cambios políticos. Y yo sí le apuesto mucho a lo que viene, con también sus bemoles. También vienen riesgos fuertes con un sistema de reelección. Jugando un poco con las probabilidades y un poco con la experiencia que tienes, ¿no? Y rescatando esto que menciona el doctor Gustavo, ¿como cuántos crees, digamos, de cada 10 casos que tenga la oportunidad para reelección, como cuántos crees, a ojo de buen cubero, cuántos crees que le apuesten a la reelección y no digan, no, bueno, yo aquí ya le paro un poquito y me voy a otra cancha, ¿no? A otro campo? Yo creo que todos van a querer la reelección a menos de que esté un puesto más alto. O sea, para ser claros, o sea, de los 10 y todos son diputados y existe la posibilidad de ser gobernadores, pues por incentivos te vas a ser gobernador. Pero... vamos a poner caso, de unos 10 gobernadores. Pero el gobernador no se puede reelegir, acuérdate. Ok, bueno. Sí, entonces de diputado pasamos a gobernador. Nos quedamos en diputados. Yo sí creo que mínimo la mitad va a buscar la reelección. 5. Mínimo la mitad. Y sí creo que eso va a profesionalizar mucho el trabajo legislativo. ¿Por qué digo mínimo la mitad? Porque también existen otras vacantes que se van a abrir. O sea, el diputado se puede querer saltar a ser presidente municipal porque esa es la puerta para ser gobernador. O sea, sí. Pues, pero por ejemplo el diputado local también puede querer saltar a otro puesto, pero mínimo la mitad va a estar buscando la reelección. Yo sí creo... Sí, te lo pregunto por esta imagen, ¿no? También este mito que es del hombre que te va a salvar el mundo, que te va a salvar México, o sea, la personalidad, ¿no? El culto a la personalidad que tenemos como arraigada. Y también recordemos que siguen existiendo los plurinominales. O sea, en Cámara de Diputados seguimos teniendo 200 plurinominales, que esos no pasan por boleta, tú no votas por Juanito Pérez y no es otro método de elección. Entonces también ahí vamos a seguir viendo los chapulines que saltan de una cámara a la otra y que son estos grandes personalidades con mucho poder, van a seguir ahí. Y los otros 300 van a seguir siendo estos diputados que sí van a querer hacer mucho trabajo en tierra en sus estados para reelegirse. Yo sí creo que esos mínimo la mitad van a estar buscando de nuevo un puesto político, y eso sí va a cambiar cómo va a funcionar, y lo vamos a ver el primer reflejo de eso para 2018, que es cuando la primera vez que va a haber reelección a nivel federal. Pues no sé si nos regresamos a la educación, porque ¿qué sigue después? No sé. No, me parece importante, creo que caímos ahí de cierta manera, porque la pregunta que yo estaba escribiendo justo aquí es de cara a esto, ¿no? De cara a todo este panorama que nos planteas, una cantidad inimaginable en principio para un ciudadano común como yo, de reformas, de leyes por aprobar, de trabajo, ¿no? Que tiene que hacer un legislador, del que participa el legislador, al que está convocada la sociedad civil también a participar. ¿Cómo nos reeducamos, digamos, de cara a lo que me parece es en el fondo la gran dinámica, el gran juego político de la toma de decisiones, y en donde efectivamente se traduce la decisión en transformación social, ¿no? Sí. ¿Cómo nos involucramos? Yo creo que siendo mucho más activos como sociedad civil y exigiendo rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, ¿cómo puedo yo pedir y involucrarme en la política? ¿Cómo puedo asegurarme que este cambio no está sucediendo si yo no estoy pidiendo y exigiendo que me rindan las cuentas? Y yo creo que parte de esa reeducación viene en estos cambios del sistema político mexicano, porque sí cambia fundamentalmente el cómo vamos a ver a nuestros políticos. Definitivamente se tienen que estar mucho más activos en nuestras comunidades, si es que quieren de nuevo nuestro voto, porque no va a ser solamente de ven y gasta dinero dando mi playera, tortillero. O sea, ya se vuelve mucho más elaborado el cómo va a tener que funcionar una campaña, y los 3 años que tenemos ahí de pausa de campaña, el cómo se van a involucrar. Y de nuevo regreso al argumento, la sociedad civil tiene que involucrarse mucho más, porque a través del gobierno el único responsable de brindar información no solo debe ser el gobierno, también son medios de comunicación, sociedad civil, el sector privado tiene que brindar y explotar esta información, porque si nos siguen poniendo ahí la información, nos dicen que están cumpliendo todos los mecanismos de transparencia, nunca vamos a avanzar leyendo 500 cuartillas de información sumamente técnica, sin interpretación alguna, sin lectura alguna. Pues creo que vamos a seguir en este nivel, y la rendición de cuentas yo creo que es fundamental,
para reducir tanto índices de corrupción como para dar un mejor entendimiento de lo que está sucediendo dentro de la política mexicana en todos y cada uno de sus niveles, sea síndico, sea alcalde, sea diputado local, federal, senador. Necesitamos tener una mucho mejor rendición de cuentas y el ciudadano también exigir esa rendición de cuentas, porque si no, pues nos conformamos y nos seguimos quedando frustrados en esta idea de el país no avanza, el gobierno no hace nada, no están cambiando las cosas, pues porque no estamos exigiendo, no estamos siendo tampoco participativos y seguimos sentados esperando que las cosas cambien y no saliendo a las calles o sumándonos a las 20,000 puertas que también tiene el gobierno abierto para que uno participe, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es el presupuesto participativo en la Ciudad de México. Ustedes sabían que, o sea, se dan, no, ahorita no traigo bien el número, pero se dan, vamos a, pues, a suponer 2,000 millones de pesos, pero la cantidad de gente que decide el presupuesto participativo por colonia es mínima. Como ejemplo, en mi colonia el año pasado fuimos 4 personas las que decidimos un presupuesto de más de 400 millones de pesos. Cómo se debe de gastar esos 400 millones de pesos. Y pues también la ciudadanía está completamente desligada de lo que está sucediendo dentro de la política y se están abriendo puertas interesantes como el presupuesto participativo, y no es posible que 4 personas decidan a dónde se va a destinar el recurso que a todos como comunidad nos interesa, sea para pavimentar la calle, sea para poner banquetas o para recuperar un espacio público. Está en mi interés que se haga bien ese gasto y sí quiero saber lo que mi comunidad opina. Entonces tenemos que participar más activamente y yo creo que y hacia allá vamos, pero la sociedad civil lo tiene que promover mucho más fuertemente. Me parece, doctor Rivera, que hasta ahora habríamos alcanzado para la audiencia, ¿no?, una conclusión importante, la necesidad de la participación. Te agradecemos mucho, ¿no?, Oscar Mendoza, que ha estado con nosotros, y te cedemos el cierre para la audiencia. Muchísimas gracias. Solo falta, bueno, no me queda más que decir, más que agradecerles esta mesa, que la verdad la plática estuvo muy a gusto y salieron cosas bien interesantes. Y me gustaría invitarlos a involucrarse mucho más en lo que está sucediendo en la política, que pidan mayor rendición de cuentas y de nuevo no pensar en esto que sí, creo que quedó muy claro en esto para involucrarse en la política hay que ser político. Para involucrarse en la política hay que tener claro qué es lo que se quiere cambiar y hay que buscar cuál es el espacio correcto para impulsar los cambios que queremos. Muchas veces será desde la sociedad civil y otros desde los partidos políticos, participando activamente o no. Pero definitivamente, si queremos que las cosas cambien, tenemos que involucrarnos mucho más en lo que está sucediendo en la política, y con eso creo que me gustaría cerrar. Muchas gracias, estén muy bien, nos vemos la próxima ocasión.